Conversar que tienen que ver con la economía son datos de un informe del CREVA sobre informalidad y precariedad laboral. Esto es para el primer trimestre de 2019. Está Gonzalo Sevilla en línea. ¿Cómo anda, Gonzalo? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, bueno, ¿qué conclusiones podés mencionar del relevamiento que hicieron para estos primeros 3 meses de 2019? Bien, mira, lo que podemos decir básicamente es realizar dos tipos de comparaciones. Nosotros acá estamos publicando lo que fue el primer trimestre de 2019 y podríamos compararlo con el trimestre anterior, que fue el cuarto del 2018, y como solemos hacer en general, una comparación interanual, es decir, con el primer trimestre de 2018, y los resultados son distintos. Si te parece, miramos el interanual. Nosotros lo que medimos es informalidad y precariedad, y para que el oyente tenga noción de lo que significa, digamos, la informalidad, digamos, un trabajador informal o no registrado es el que no cuenta con un montón de beneficios laborales. El general es que, digamos, no tiene vacaciones, no tiene aguinaldos, aportes, obra social, incluso si en el caso de despido tampoco tiene indemnización. Está desamparado de un montón de cuestiones, y el precario contiene al informal, y además son aquellos que tienen, digamos, por ejemplo, son trabajadores independientes que no realizan aportes, o trabajadores sin salarios, es decir, cuántos vemos nosotros que trabajan y no saben si van a cobrar por el trabajo que hacen. Entonces, esto para que la audiencia conozca esto. Cuando hacemos una comparación interanual, lo que nos arroja es un aumento en los indicadores. Un aumento, por ejemplo, lo que es informalidad, en primer trimestre del año pasado, teníamos un 24% de personas que estaban dentro de la informalidad y ahora aumentó un 27%, son 3 puntos porcentuales, y lo que es precariedad de un 29% que teníamos primer trimestre del año pasado a un 34%. Es decir, interanual lo que vemos es un aumento de un año al otro. Y esto uno está asociado en general a lo que se encadenó a partir de abril-mayo del año pasado, que es conocido por todos, que es lo que fue devaluación, lo que fue Fondo Monetario, lo que fue caída de la actividad generalizada, caída del consumo, aumento del desempleo, aumento también de la pobreza. Es decir, básicamente está asociado, han aumentado varios puntos porcentuales, y hay gente que ha quedado en la calle y que tiene trabajos de pocas horas por día o ni siquiera a veces lo tiene, ¿no? Y cuando nosotros comparamos del otro dato, que es de un trimestre al otro, del último del año pasado al primero de este, vemos que ha habido como una baja en esos indicadores. Del 31 que había llegado lo que es informalidad cayó al 27, y del 38 cayó al 4. Y uno podrá preguntarse qué pasó, porque la economía no es que mejoró. Bueno, nosotros lo asociamos a una cuestión estacional de lo que son los primeros 3 meses del año, incluso cuando uno lo asocia a aquellos indicadores de actividad económica a nivel nacional, veíamos que había algún sector que quería mejorar, que digamos, cuando uno veía lo que había pasado en enero respecto a diciembre y en febrero respecto a enero, había alguna mejora en algún indicador productivo que lamentablemente después se desenterró, digamos, lamentablemente después volvió a caer toda la actividad, y eso nosotros lo asociamos. De todas formas son niveles muy altos y que se ubican por debajo de lo que es la media nacional. La media nacional es bastante más grande. Nosotros cuando vemos informalidad en el primer trimestre del 27%, en naciones del 36%. Y cuando vemos precariedad del 34%, en naciones del 41%. Digamos, estamos por debajo de lo que es la media de nación. Hablabas de ese sacudón de mayo del año pasado, lo que pasó luego de las PASO, valga la redundancia, con esta nueva devaluación, ¿puede llegar a tener un impacto similar? Bueno, yo creo que estos datos del primer trimestre, que ya son viejos, pero son los que tenemos incluso disponibles a través del INDEC, de la encuesta permanente de hogares, nosotros vemos todo lo que son los microdatos y analizamos el caso específico de Blanca. Siempre tiene un retraso de unos cuantos meses, es decir, estamos viendo hoy, después de una devaluación del 20% de hace menos de 10 días, lo que es el primer trimestre. Nosotros nos imaginamos que estos números van a aumentar, lamentablemente.
Gonzalo, quería preguntar también por otros datos que ustedes han estado elaborando que tienen que ver con la economía, los números en torno al polo petroquímico. ¿Qué nos puedes decir en cuanto a producción, facturación? No sé qué es lo que están midiendo. Sí, nosotros lo que hicimos fue relevar de las 4 empresas grandes de Bahía Blanca, que tenemos Compañía Mega, Dow, lo que tenemos Unipar, digamos Profértil incluso. Varias de ellas cotizan en bolsa y a través de la Comisión Nacional de Valores accedemos a sus balances, donde muestran básicamente todo el desempeño, más que nada el desempeño en cuanto a producción, en cuanto a volumen. Entonces lo que hicimos nosotros fue actualizar lo que fue la información del año 2018 y después lo comparamos con lo que fue 2017. Y básicamente, una vez que tenemos los valores de producción, lo que hacemos son buscar los precios internacionales de esos productos y lo valorizamos. Lo que hacemos es un valor bruto de producción. Y lo que observamos es que del 2017 al 2018 había una caída en la producción de un 10% aproximadamente, y cuando nosotros, bueno, asociado a lo que había sido la caída en la industria manufacturera del año pasado, que fue alrededor de un 5%. Es decir, esa caída del 10% en la producción no es de extrañar, dado lo que pasó el año pasado, 2 devaluaciones, desplome de la actividad económica, baja el consumo, digamos, como que traccionó hacia la baja todo tipo de sector. Y así todo después vemos cuáles son los rankings, bueno, a ver cuál es la empresa que más produjo, que en este caso era Profértil, con 1.6 millones de toneladas, que es urea y amoníaco. Después veíamos Dow. Bueno, vamos haciendo un ranking año a año y cómo se van moviendo y cuál es el porcentaje de participación. Y cuando nosotros valorizamos, que ese es el dato interesante, a nosotros nos da un valor de 3.000 millones, 3.2 mil millones de dólares, y queda 2% superior al 2017. Si bien había bajado la producción un 10%, había mejorado un 2% la valorización en miles de millones de dólares. ¿Eso, digamos, por qué? ¿Por el costo de lo que producen y exportan? No, básicamente porque también hubo una mejora de precios internacionales. Ajá. Tenemos que, cuando nosotros veíamos todos los productos que se realizan acá en Bahía Blanca, cuando veíamos sus precios internacionales, veíamos que había habido un aumento promedio de los precios de alrededor de 9%. Es decir, produjimos menos, 10% menos, no todo se exporta, algo se utiliza en el mercado nacional cayó abruptamente, entonces se produjo menos, y lo que se exportó a un precio mejor. Lo que hace es que la facturación, no tanto la facturación, sino el valor bruto de producción se ha mejorado. ¿Y ese algo que se consume a nivel nacional, por ejemplo, qué tipo de productos o en qué porcentaje puede ser? Básicamente es la urea. Hay mucha esa producción que va a consumo nacional. Algo se exporta, Dow, hay algo que también va a consumo como bien intermedio, pero también exporta, y exporta a través del puerto de Bahía Blanca como también a través del puerto de Buenos Aires. Todo lo que es consumo interno de estos bienes básicamente han caído, prácticamente cayó, y bastante, que se traduce en ese 10%. Y los precios internacionales han mejorado. El sector de energía y el sector de producción de petroquímica, etcétera, es algo que han dado relativamente bien, siempre asociado a lo que fue las grandes devaluaciones. Cada vez que se devalúa, a nosotros nos conviene exportar más. Y esos dólares, digamos, ¿cómo entran en el juego del mercado nacional, pensando en esto de que, bueno, vivimos con el dólar de ahí, padeciendo en lo cotidiano las devaluaciones, pero todo este volumen de dólares, ¿cómo juegan, digamos, cómo entran, salen, dónde están? No, en definitiva, cuando uno exporta, lo que tiene son dólares en el exterior que los debe traer a la Argentina y los cambia automáticamente a través del Banco Central. El Banco Central se hace de esos dólares y los cambia al tipo de cambio del día de la fecha. La cuestión es que hay una normativa nueva de hace 3 años y medio del nuevo gobierno que, en vez de liquidar esos dólares yo creo que en su momento eran 180 días aproximadamente, lo extendió a 10 años. Eso significa que aquella persona o empresa que exporte tiene hasta 10 años para liquidarlo.
Entonces, bueno, en situaciones complejas y de incertidumbre como la que estamos viviendo, el exportador analiza cuándo liquidar esos dólares. O sea, yo vendo, tengo los dólares afuera y tengo 10 años para traerlos y hasta cambiarlos. 10 años para... Claro, por eso. Y cuando lo mismo pasó con el sector agropecuario, con la gran cosecha que se tuvo este año, digamos, el exportador analiza en qué momento le conviene liquidar esos dólares. Si uno piensa que el dólar está atrasado y que hay ciertas presiones de evaluación, entonces muy posiblemente se resista a liquidarlos, esperando a que haya una devaluación y cuando traiga esos dólares tenga más peso de lo que tenía antes. Cuando, bueno, hablamos de todo esto, ¿qué impacto en concreto tiene en la economía local? Bueno, no, el impacto es importante, sobre todo por las tasas, cuando uno ve las tasas, porque cuando uno analiza la cantidad de empresas que trabajan en el puerto, en el polo petroquímico, y sobre todo de lo que se exporta, lo que uno analiza es el aporte de las tasas municipales. Eso es un aporte de quizás 15% de lo que son las arcas municipales. Entonces, eso cuando hablamos en forma conjunta de polo petroquímico y lo que es a través de la exportación. Y después, en general, el polo petroquímico tiene, podríamos decir, arriba de 1.000 personas trabajando, de los cuales los perfiles son bastante profesionales, operarios muy calificados. Entonces, tiene una mano de obra, un alto nivel de mano de obra, que también lo que hace es tener empresas satélites de servicios, contratados, etcétera, que están circundantes a la producción, que lo que genera nada es una mano de obra y un trabajo, una fuente laboral nueva. Ese es el impacto. Nosotros hablamos del sector agrícola-ganadero, mucho lo que se exporta a granel, no todo es la producción del sudoeste bonaerense, mucho viene del norte del país o de Córdoba, la región, digamos, más fértil de la Argentina, que es más la zona núcleo. Entonces, esa digamos, se canaliza a través de Bahía Blanca, se va al exterior, pero después el dinero no necesariamente viene a Bahía Blanca. Gonzalo, muchísimas gracias, buen día. No, por favor, gracias a ustedes, adiós. Hasta luego. Ya está Gonzalo Sevilla, es economista jefe del CREVA, bueno, con dos temas. Uno, este informe que difundieron en las últimas horas sobre informalidad y precariedad laboral, y el otro sobre algunos de los datos del movimiento del polo petroquímico en cuanto a producción, bueno, exportaciones y ese impacto local. Después